fue una propuesta de Marco Ramos, el que coordina el espacio desde hace quizá 8 meses, que colaborábamos con él para exponer aquí y que el tema fuese la pandemia, el encierro, el exiliarse de manera obligada a un encierro, lo cual es como... O sea, la palabra es un poco paradójica, pero sí hablaba de que nos estábamos como moviendo a un espacio este, que no es el espacio de confort, que tenemos que estar como migrando a espacios complejos y complicados a partir de esta dinámica que desató la pandemia. Entonces creímos que bueno, cuando propuso el nombre nos hizo mucho eco, porque sí éramos como gitanos, como migrantes que se mueven a tratar de sobrevivir con lo que te queda y con lo que sabes hacer y seguir enfrentando al mundo, ¿no? Digamos que fue una exposición del taller Que no mancha, no avanza de entrada, pero creímos pertinente que podíamos invitar a dos personas más que habían tenido un vínculo con ese mismo espacio. Es el caso de Hugo Vega y es el caso de Brian Guzmán, que ambos tenían dentro de obra producida desde este encierro, esta pandemia. O sea, había obra muy genuina, muy natural, que encajaba perfectamente con esto. Digamos que del taller trabajó profusamente para la exposición y ellos tenían obra ya que narraba esta vivencia que implicó la pandemia, bueno, que implica la pandemia. La pandemia no me fue como necesariamente brutal a mí en el sentido de que no fue que perdiera mucho, realmente al principio de la pandemia estaba como demasiado tranquila. De hecho me representaba como un descanso de un montón de cosas que de por sí me estaban pasando. Y me fue muy en paz. Ya después como que se perdió porque tuve que estar mucho tiempo conmigo misma. En mi casa, aunque vivimos 4 personas, cada quien estaba como por su lado, se encerraba en su cuarto y hacía lo que tenía que hacer. Entonces yo empecé como a darme cuenta de un montón de duelos que tenía como pendientes y que no había afrontado en su momento, y en ese momento me cayeron todos juntos de bola. Y no me había dado cuenta que sí estaba repercutiendo de forma física, al menos en mi recámara, ¿no? De pronto encontré un poema de una morra que hablaba sobre cómo la depresión se puede ver justamente en esas cosas. Y ella hablaba como de todo el desastre que tenía en su recámara también, de que tenía platos de comida pasada que en un principio tenía atracones, y de pronto juntaba un montón de comida, perdía el apetito y se quedaba ahí echándose a perder, cosas del estilo. Y también como todas sus cosas estaban ya tan amontonadas que no sabías ya ni qué había debajo, ¿no? Entonces a mí me hacía mucho eco porque mientras iba leyendo eso iba viendo que todo eso estaba justo ahí enfrente de mí. Y en ese momento tenía el cabello como súper largo, y también era una acumulación al final de cuentas. Y justo hablaba como al final de cosas que vas haciendo poco a poco, y la frase con la que terminaba era: ¿ves? Hoy pude lavarme el cabello. Y como que eso fue lo que a mí me pegó, ¿no? Y fue como, ella hablaba como de querer mostrar que esas cosas existen, que esas cosas pasan, que esas cosas al final están como en la intimidad, pero pues no es como que solamente te pase a ti, ¿no? Entonces cuando ya leí más de la morra, como que me entró esa espinita del yo también enseñar lo que tenía justo alrededor, ¿no? Y en principio solamente era la foto como para publicarla y hablar de eso, pero supongo que yo también me saboteé para publicarla porque también es exponerte demasiado. Y pues ahora ya terminó en esa, ¿no? Y bueno, la contraparte es como un poco el hecho de cuando estás y no estás. Al final todo eso que llevas, por así decirlo, internamente, lo sigues cargando contigo, ¿no? A donde sea que te muevas. Esta tríptico en particular
Es una reflexión que hice muy cercana al primer encierro. De hecho, el primer cuadro fue lo empecé como a los 2 meses del encierro. Y no entendía que yo estaba como apelando a la calle. O sea, no lo entendía hasta... Porque fue como una pieza de juego, que es un grafite con 2 perros pegados. Entonces era como un asunto como jugar al espacio público. Ya en el segundo cuadro, que es el que tengo a mi derecha, que se llama No hay futuro, y ahí entendí que yo estaba tratando de apelar a la calle como ese espacio en el que te construyes políticamente, emocionalmente, conceptualmente. O sea, la gente se forma en la calle. O sea, el espacio público es el que te forma como ciudadano, como persona política, y era una gran pérdida que teníamos a partir de ese encierro. Digo, era legítimo, pero también siento que hubo grandes pérdidas a nivel político. Y pues buscaba como apelar a esa calle, ¿no? Esa calle en el lugar en el que nos había sido arrebatado de alguna manera. Encuentro en el perro primero como un invento humano. O sea, es una domesticación de los lobos, entonces es una construcción humana. Pero en el perro callejero se me hace como esa basofia, esa rémora, esa exclusión de la exclusión, la marginalidad de la marginalidad. O sea, cómo somos capaces de crear espacios en el que vas dejando estos seres como al margen de todas tus... O sea, de todo, bueno, o sea, como tú los construyes, tú los creas y luego los arrojas a la... es que no dice a la calle, sino los arrojas como a la incertidumbre, pues. Y se me hace como una gran metáfora de lo humano. O sea, el humano construye ciudades, construye economías, pero pensando en el beneficio de una cúpula, de un grupo minúsculo, y va dejando alrededor todo lo que no incluya esto que suele ser blanco, que suele ser heterosexual, que suele ser esos regímenes que van pensados más en el beneficio propio, ¿no? Estoy presentando 2 grupos de obra. El principal se llama Discursos sobre la Salud y es una serie pictórica en la cual asumo las circunstancias del confinamiento como principios rectores de mi trabajo. Para mí el confinamiento implica espacio limitado, necesidad de racionar recursos y pues bueno, además de la necesidad de desinfectar constantemente las cosas, la idea bien frontal de la proximidad de la muerte. Entonces lo que estoy haciendo es trabajar formatos pequeños, precisamente por la limitación del espacio. Me vi en la necesidad de trabajar con paleta de color limitada porque no podía acudir a los sitios donde usualmente compraba mi material, tuve que reciclar pinturas. Y bueno, estoy usando junto a las manchas grandes bloques de color negros y blancos precisamente por esta significación habitual de la vida a la muerte. Pero el elemento principal es el alcohol con el que solemos desinfectarnos las manos a partir de la pandemia, por supuesto, para eliminar los focos de infección que hay en las imágenes que pinté. Escenas que solían ser cotidianas se han vuelto imposibles y pues esto se suscita a partir de la muerte de mi padre por el COVID. Por eso es que en uno de los retratos que estoy presentando sí que lo pinté, pero después en la necesidad de desinfectar a la persona que estaba contagiada, pues termino eliminando su rostro. Y lo mismo va a ocurrir con todos estos cuadros, donde hay gente que se abraza, los pasteles donde se derrama el mismo aliento, pues son imágenes que hay que desinfectar, pero como resultado se vuelven imposibles. Y también estoy presentando un par de piezas abstractas. No pude hablar de la muerte de otra forma, ya que pues bueno, era algo tremendamente reciente y significativo. Y bueno, en estas abstracciones hay, entre otras cosas, las huellas que mi padre dejó en una de mis pinturas. Ya no me importó la significación previa del trabajo, recorté la pintura. Lo que estoy presentando pues es ese resabio que quedó de sus manos. Sí, en esta serie de obras descubrí algo interesante. Lo descubrí para mí, por supuesto. Solía apelar a cosas más, no sé si universales, de orden social, pero sea como sea, tenía claro que no quería hablar de mí. En estas piezas irremediablemente tuve que volcarme hacia mi espacio íntimo, pero después de todo soy un ser humano apelando a entendimientos humanos desde una experiencia particularmente humana. Así que descubrí que en realidad, lejos de caer en el solipsismo, puede ser
particularmente íntimo, genuinamente íntimo, y eso le va a decir mucho a la gente. Y para matizar, creo que más allá de lo cotidiano, estoy hablando de eso que solía ser cotidiano y se volvió imposible. Pues de aquí luego está Bruno Ramírez, que también es, bueno, de los que estamos en el taller actualmente, de forma activa, es Bruno Ramírez, Rosa González, Shekani Hernández, el profesor Oscar Vallejo y yo, Carla Bautista, y ya por fuera son Hugo Alejandro Vega y Urián Guzmán, que estuvo un buen rato en el taller, pero por la pandemia y que vive muy lejos, fue que ya no pudimos tener el mismo contacto. Les invitamos a la exposición Imágenes desde el Exilio, que está en el corredor, del Centro Cultural Olin Yolistli. Va a estar hasta el 10 de junio. Yo estoy como Vallejo Oscar, una sola O, o sea, Vallejo SK, con cada kilo, Vallejo Oscar. Soy Hugo Alejandro Vega, en Linktree estoy así, Linktree Hugo Alejandro Vega, para pues, mi producción teórica en torno al arte y mi producción directamente artística en Instagram, igualmente como Hugo Alejandro Vega. A mí me encuentran en Instagram como La Zorra Sola.